filmación solamente aparece mi cámara, nada más. Entonces, grabando, perfecto. Entonces, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestro curso de ontología. Estamos utilizando el libro de Lorenzo Peña, Fundamentos de Ontología Dialéctica. Estamos en la sección 1.3, dedicada al pensamiento de Frege. Bien, a final de la clase pasada, estaba motivando, o si quieren ustedes, justificando la posición de Frege con respecto a nuestro problema de qué es la existencia. Y para ello empezábamos con las oraciones existenciales negativas, como por ejemplo, Sancho Panza no existe, es un ente imaginario. Yo podría decir la gallina que es campeona mundial de ajedrez. Ese sería otro ejemplo de inexistente. ¿Sí? Entonces, pensemos en algo que no existe. Caperucita Roja no existe. A ver, hagamos un sondeo de opinión. Quiero que participen ustedes. ¿Quién de ustedes cree que Caperucita Roja sí existe? Pronúnciese a favor. Estoy esperando. ¿Nadie? Yo, profe. Efraín. Ya, puede ser. correcto. Ya. Profe, yo. Ya, dos. Yo también, profe. Miriam y también Cristel. Sí, profe. Sí, profe. Es cuatro. ¿Cuatro? ¿Quién más? Bueno. Yo, profe. Paola, ¿cinco? Yo, profe. Yo también. Seis, Yo también, siete, profe. 8, Profe, yo también. 9. Y aquí hay 10. Bueno, entonces cambiemos de ejemplo. Tenemos que partir de una oración existencial negativa verdadera. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa? Ya, gracias, 10 estudiantes de 24. No es mitad más uno, no es mayoría simple. Verán, voy a poner, pongamos, Caperucita Roja no existe. ¿Sí? ¿Quién está de acuerdo con que esta oración es verdadera? A ver, por favor, digan sus nombres si están de acuerdo y yo voy contando. ¿Sí? ¿Alguien? Caperucita Roja no existe. Es verdad. Profe. Profe, yo tengo una cuestión. O sea, podría ser que Caperucita Roja existe, pero siempre y cuando representando a alguien. O sea, de la vida real, podría ser en que sí existe. Pero no existe por el mismo hecho de que sea Caperucita Roja. Entonces sí podría ser como que estar de acuerdo con que existe y no existe. O no, tiene que ser bien sí o bien no. Ya, cuando digo Caperucita Roja, me estoy refiriendo a aquella niña que le iba a dejar la comida a su abuelita y que tenía que atravesar por el bosque. Estoy hablando de ese personaje. Ajá. Pero no estoy hablando Sí, de profe, una... pero podría estar de acuerdo con que no existe también. A ver, la pregunta Profe, que yo usted me hace... tengo la idea. O Perdón, sea, no sé la si pregunta que... Perdón, le respondo. La respuesta es sí. O sea, puede ser que existe o no exista. Es decir, cuando les hago la pregunta de o verdadero o falso, no se sientan obligados o obligadas a optar por una u otra de las alternativas. Puede ser que sea ambas cosas. ¿Sí? Pero aquí tengo yo una pregunta. Noten que estoy hablando de
negación débil. Si hubiera puesto negación total, eso es otro símbolo. La daga. Estoy utilizando la tilde. Entonces, no estoy afirmando que Caperucita Roja no existe en absoluto. No estoy diciendo eso. Estoy simplemente diciendo Caperucita Roja no existe. ¿Sí? Entonces, esa fue mi pregunta. Y cuando les digo que es verdadera, no estoy diciendo es totalmente verdadera, simplemente verdadera. ¿Sí? Entonces, ¿quién está de acuerdo con...? Y gracias, no recuerdo si era Damaris que planteó esta inquietud o quién fue. Cintia, profe. Yo, profe, Cintia. Ya, perfecto, gracias, muy amable. A ver, entonces, estoy hablando, verán, aquí en vez de la B, pongamos más bien lo siguiente. ¿Sí? Estoy utilizando el adjetivo verdadera. No estoy diciendo que esta oración sea totalmente verdadera. 1 a diferencia de 0. 0 es total verdad, perdón, total falsedad, 1 total verdad. Igual que la B y la F. ¿Sí? Por eso corrijo, gracias a Cintia, para ser más exactos, no estaba hablando de la total verdad, esta B de aquí, de la lógica clásica, sino del adjetivo verdadera. ¿Ya? Entonces, con esas aclaraciones, veamos, ¿están de acuerdo con que esta oración es verdadera? Caperucita Roja no existe. ¿Alguien está en contra de eso? Obviamente, nosotros abordaremos en otro capítulo del curso la cuestión de los inexistentes, los entes literarios. Caperucita Roja, podemos decir, es un cuento. Por lo tanto, es un ente imaginario, un ente de ficción. ¿Existe Caperucita Roja? Aquí decimos que no. Y que eso es verdad. ¿Quién está de acuerdo con esta oración? Alce la mano. Pronúnciese. Díganme su nombre y lo voy contando. ¿Alguien? ¿Todos? A ver, le pregunté si es que alguien está de acuerdo con que es verdad que Caperucita Roja no existe. Eso es lo que está en el pizarrón. Y quiero ver si es que alguien se pronuncia a favor. Nadie. ¿Nadie? Bueno, entonces cambiemos de... ¿Sí? ¿Uno? ¿Quién? A ver, pero digan sus nombres. Ya, uno. Perdón, ¿quién más? Fabricio. Freddy es uno. ¿Quién? Fabricio, ya, dos. Yo también, profe. profe Gabriel. Pero a ver, nombres. Damaris, Profe, tres. Gabriela también. Cintia. Cintia también, A ver, profe. Yo me voy a buscar. a ver, creo que estaban 4 o tal vez 5. Perdí un nombre. Era Gabriela Jadán, tal vez. Sí, profe. Ya, 5. También Gabriela Pesantes, Ya, gracias. 6. Gracias, 6. 6. Jonathan. ¿Están de acuerdo con eso? Jonathan, 7. Ya. A ver, verán, para que... ¿Alguien más? Yo también. Yo, profe. Pero, a ver, Paola, Álvaro y también. ya perdí la cuenta, creo que eran 8. ¿Quién más? ¿Álvaro? Sí, profe, yo también. Ya, parece que están 9. Ya, 9 de 24, eso es una tercera parte, un poquito más de la tercera parte. Ya, a ver, pero verán, para que comprendamos el pensamiento de Frege, necesito partir de un ejemplo que sea una oración existencial negativa verdadera. Y aquí solamente una tercera parte del curso me admite. Voy a cambiar de ejemplo. Voy a poner el que teníamos ayer, si no estoy mal. El cuadrado o el círculo cuadrado no existe. ¿Ya? Y aquí sí puedo poner negación total. No existe en absoluto. Carece de existencia. Profe, Y eso es verdadero.
A ver, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, tengo una consulta. La existencia o no de, digamos, los entes, sean estos literarios, ficticios, ¿tiene alguna especie de grado? Por ejemplo, los literarios como idea pueden existir, pero por ejemplo, esto que en todo caso sería como algo más geométrico, incluso no pensar que algo es una pelota, pero a su vez es cuadrado. Entonces, quizá es algo que ni siquiera nos podemos imaginar, ¿verdad? Pero Caperucita sí. Entonces, eso quería preguntarle. Quizá existen grados de existencia dentro de este tipo de categorización que estamos haciendo. Es el, eso es una posibilidad, esa es la alternativa platónica, admitir grados de verdad o grados de existencia. Algunos intérpretes o historiadores de la filosofía discuten si es que Santo Tomás admitió o no grados de existencia. E incluso hay un artículo que está en inglés, les puedo compartir, si no estoy mal, escrito por Kirwan, sobre grados de existencia en Aristóteles. Eso les puede parecer a ustedes rarísimo, pero cuando, Gabrielita, cuando usted dijo que Caperucita Roja existe gradualmente, pero como idea, ahí están mezcladas dos cosas, grados y modos de ser. La cuestión de los modos significa cómo existe, de qué manera. La respuesta sería como idea, está en nuestra mente, es como un concepto, ¿sí? Pero en la realidad no, eso no es grados, ¿sí? Si es que subjetivizamos algo, estamos diciendo no existe, porque estamos diciendo su existencia está dependiendo del sujeto, de quien lo piensa. Y eso es decir, con otras palabras, no existe. Existir en la mente no es existir en el sentido propio, ¿sí? Eso no es grados. Entonces, si es que creemos que la existencia de Caperucita Roja se reduce a ser una entidad mental, estamos negándole la existencia a Caperucita Roja. ¿Sí? Profe, y en el caso, por ejemplo, de San Anselmo, no Ujú. recuerdo el argumento teológico que él da para la existencia de Dios, pero lo hace ver como una idea, ¿verdad? En tanto idea, entonces por eso existe. Entonces, ¿usted estaría en contra de eso o Lorenzo Peña estaría en contra de eso? No, no. Eh, a ver, precisamente Lorenzo Peña hizo su tesis de licenciatura sobre la prueba ontológica en San Anselmo. Él está a favor, él cree que es un argumento lógicamente válido y además parte de premisas verdaderas. Sabemos que Santo Tomás no acepta y no acepta ese argumento. A ver, si no estoy mal, San Anselmo parte del concepto de lo que es Dios y a partir de ahí deduce que debe existir un ente que corresponda a ese concepto. Es pasar de un plano meramente conceptual a algo real. Si es que no estoy mal, ese es digamos, el- como el espíritu del argumento. Pero ese es un caso especial. Precisamente Gaunilón, el que criticó a, a San Anselmo, decía que yo puedo hacerme la idea de una isla perfecta, pero puesto que la perfección debe incluir existencia, esa isla perfecta debe existir. Y esto no es así. Y si es que no es así en el caso de la isla perfecta, tampoco lo sería en el caso de Dios. Eso es Gaunilón. Pero seguramente estamos cuando hablamos de lo divino, ante una entidad especial, si es que existe. No quiero este rato pasar a discutir esa cuestión de teología. Entonces, no es lo mismo estar hablando de Dios que de Caperucita Roja. Normalmente, o sea, dejando de lado ese caso especial que es el caso de Dios, el- normalmente nosotros no concluiríamos que
si es que algo existe en la mente, entonces existe en la realidad. Y más bien es lo contrario. Existir en la mente no necesariamente entraña existir en la realidad. Yo me puedo imaginar miles de cosas que están en mi imaginación. A ver, pero, perdón. Yo le diría a usted, por ejemplo, nos podemos imaginarnos la gallina de los huevos de oro. Nos podemos imaginar la montaña de oro. Pongamos la gallina de los huevos de oro, ¿sí? Es perfectamente concebible eso, pero porque nosotros lo imaginamos, ¿quiere eso decir que exista en la realidad esa gallina de oro, de los huevos de oro? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Parecería que no. ¿Sí? Profe, disculpe, y las personas, por ejemplo, que son esquizofrénicas, si bien los problemas que suelen tener salen de la mente, pero ellos lo ven en una realidad. Entonces, ¿cómo sería, cómo funcionaría ahí el grado de la existencia? A ver, verán, pensaba abordar esta temática, está en el texto, en otro capítulo. A ver, un ratito, déjenme ver si tengo aquí la tabla de lecturas. Verán, vamos a postergar esta discusión sobre los entes de ficción para el capítulo 4. Eso en la sección 2 se aborda la cuestión de los entes de ficción. ¿Sí? Ahí también están los entes puramente posibles. Eso es las secciones 3 y 4. ¿Sí? Obviamente hay conexión entre la sección 1.3 y el capítulo 4, ¿sí? Pero tratemos de separar los contenidos específicos. Verán, ese rato quiero yo avanzar en la concepción que tiene Frege sobre la existencia. Y para ello, quisiera que nos pongamos de acuerdo sobre una oración con oración existencial negativa, ¿sí? Una oración existencial negativa y que sea verdadera. ¿Sí? Si es que, a ver, entonces, concentrémonos en el círculo cuadrado. ¿Alguien de ustedes cree que el círculo cuadrado existe? ¿O todos están de acuerdo con que este es un buen punto de partida? El círculo cuadrado no existe en absoluto. A ver, creo que sería mucho más aceptable si es que pongo la negación débil, el mero no. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Sí? Ya, parece que sí. Supongamos que esto es verdad. ¿Ya? Si es que ustedes sienten alguna resistencia con respecto al ejemplo, entonces imagínense otro ejemplo que ustedes admitan que es una oración existencial negativa y que es verdadera. ¿Sí? Cada uno puede en su mente estar manejando ese ejemplo para que me puedan seguir la explicación. ¿Sí? Bien. Ahora, pensemos, recordemos uno de los principios que ya fue enunciado por Parménides en su famoso poema de las dos vías, y luego que también fue asumido por Platón, por Aristóteles, ¿sí? Y es el siguiente, que lo que no existe no puede ser pensado ni podemos hablar sobre ello. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí?
voy a añadir supuestos. En primer lugar, se puede decir que cualquier afirmación puede reducirse a una predicación o atribución, es decir, la asignación de una propiedad a un sujeto. ¿Sí? Toda afirmación puede tener la siguiente forma. ¿Sí? ¿Sí? S es P. La S está simbolizando a sujeto y la P a una propiedad. Lo que hace, por ejemplo, si es que digo, a ver, Da Vinci pinta. Eso significa Da Vinci es pintor. Si es que digo, Vivaldi compuso las 4 estaciones. Eso significa que Vivaldi es compositor. ¿Sí? Entonces, eso es un supuesto. Ahora, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto es una atribución o predicación. ¿Y qué significa eso? Que estoy asignando una propiedad a un sujeto. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Ahora, fíjense, esto sucede a nivel lingüístico. Estamos analizando gramaticalmente la oración en 3 partes. Sujeto, predicado, este es un atributo, y tenemos en la mitad la cópula, lo que está uniendo. ¿Sí? Eso es en el lenguaje. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? ¿Cómo tendría que ser la realidad para que tengamos una atribución? Debería haber también 3 elementos. Por una parte tenemos un objeto. ¿Sí? Puede ser el pizarrón es blanco. La lámpara está prendida. ¿Sí? Etcétera. En segundo lugar, tenemos el atributo. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la propiedad P, por ejemplo, ser blanco, estar prendido. Y finalmente, bueno, hasta aquí tengo 2 cosas. El objeto y la propiedad. Falta la unión de ambos, ¿sí? Eso es lo que los escolásticos llamaban la inherencia, el estar en, ¿sí? Y simplemente ese tercer elemento que es el contacto, ¿sí? De ambos, el que la propiedad esté en el sujeto, ¿sí? Es eso, ¿sí? Ahora, para ilustrar esto, a ver, entonces tengo ¿sí? Tengo ahí los 3 elementos para que ustedes capten el principio subyacente que está detrás de este análisis del lenguaje. Estamos postulando que la realidad tiene que estar compuesta de 3 ingredientes. Un objeto, eso Aristóteles lo llama sustancia, estar debajo. Tenemos un atributo y finalmente la inhesión, el que la propiedad esté en el sujeto, en el objeto. ¿Sí? Bien, ahora, si me están siguiendo, ¿alguna pregunta? Entonces, esto es a nivel de la realidad, esto es a nivel del lenguaje. ¿Sí? ¿Se comprende? A ver. ¿Sí me están siguiendo? Ahora, ¿qué pasa? Apliquemos con otras palabras, o sea, para que sea posible una atribución de una propiedad a un objeto, tiene que haber el objeto. ¿Sí? La imagen que ilustra a la perfección, a la maravilla, esto de acá, ¿sí? Lo que sucede en la realidad o la estructura de la realidad que está explicando la estructura de la oración, es esa imagen de la almohadilla
de alfileres, ¿sí? La almohadilla es una bolita, puede ser de algodón recubierta de tela, y ahí le pinchamos los alfileres, ¿sí? Es lo que utiliza o las agujas, utiliza una costurera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la almohadilla, por otro lado tenemos los alfileres, y la unión de ambos es el pinchar el alfiler en la almohadilla, ¿sí? Entonces, háganse esa idea. Cuando le pincho, eso significa a nivel del lenguaje que estoy atribuyendo una propiedad a un objeto, el atributo al sujeto, ¿ya? A través de la cópula, el verbo ser. Ahora, desde Parménides y a través de Platón, Aristóteles, se ha creído que para que sea posible una atribución de este tipo, tiene que existir el sujeto. Si no existe el sujeto, ¿en dónde le pincharía el alfiler? Si es que no hay el objeto correspondiente al sujeto de la oración, ¿cómo podría hacer la predicación? ¿Sí? Decir que el círculo cuadrado, entonces, está comprendido eso, porque ahora voy a pasar a aplicar este supuesto de esta correlación. Perdón, voy a traer agua, me estoy atrancando. Ya. A ver. Les decía que desde Parménides la tradición filosófica ha aceptado esa idea de que para que una atribución sea posible, o si quiere, sea verdadera, tiene que existir el objeto del cual estamos hablando, a quien atribuimos una propiedad, ¿sí? De quien predicamos un atributo. En ausencia de ese objeto, si es que no existe el objeto, ¿cómo vamos a hacer la atribución? ¿Cómo le vamos a asignar algo si no existe? ¿Sí? Es como, sí me entienden, ¿están de acuerdo con esta idea? Es una suposición básica que está aquí en el pensamiento de Frege. ¿Sí? Bueno, parece que se comprende. Entonces, apliquemos esa idea a la oración existencial negativa. Y cuando digo que el círculo cuadrado no existe, en primer lugar, puedo convertir esa oración a una con el verbo ser, ¿sí? Entonces, ¿en qué se convierte esta oración existencial negativa? ¿Alguien me dice, por favor? ¿Ya? El círculo cuadrado es inexistente. Eso dice exactamente lo mismo que lo de acá. El círculo cuadrado no existe, ¿sí? Es inexistente. Cuando decimos que es inexistente, ¿sí? A ver. Primero, vamos por partes. Estoy diciendo que aquí el círculo cuadrado, entonces voy a graficar, le voy a poner aquí, le voy a poner el circulito, o si quieren ustedes la almohadilla. Este dibujo representa al sujeto de la oración, el círculo cuadrado. Pero cuando me fijo en el predicado, me está diciendo que no existe. Entonces, fíjense cómo represento el hecho de que el círculo cuadrado no existe, borrando el círculo. Entonces, ¿cómo es posible
que yo pueda hacer una afirmación, ¿sí? Si es que el sujeto de la oración debería existir para que sea posible la predicación, en el caso de que el atributo es la propiedad de ser inexistente, o el predicado es no existe, ¿sí? Entonces estoy eliminando el objeto correspondiente al sujeto y por lo tanto no puedo hacer la oración, ¿sí? Entonces ese es el gran problema que trata de resolver Frege, y a partir de esa dificultad llega a la siguiente conclusión, ¿sí? La propiedad, la existencia no es una propiedad de los individuos. Bien, aquí estoy dando una caracterización negativa de lo que es la existencia. Estoy excluyendo, estoy negando que sea una cualidad, un atributo de los individuos, ¿sí? Por ejemplo, de Caperucita Roja o del círculo cuadrado. No es. La existencia no es como yo puedo decir el pizarrón es blanco, el pizarrón es rectangular, el pizarrón es nuevo, está sucio, etc. El pizarrón es de mediano tamaño, etcétera, etcétera. Son propiedades, pero decir que el pizarrón existe, para Frege no hay cómo decir, ¿sí? Él cree que ninguna atribución de existencia a individuos es verdadera ni tampoco falsa. No tiene sentido atribuir la existencia a los individuos. Por este problema que les acabo de ver, les acabo de mostrar, ¿sí? Que si es que lo que afirma la oración es que un objeto no existe, ese objeto mismo desaparece, no está en la realidad y por lo tanto imposibilita el asignarle una propiedad, la que sea. En este caso es la existencia. Pero igual no podríamos decir nada con respecto a lo inexistente. Eso es darle la razón a Parménides. Y también, bueno, Platón también acepta ese principio. De lo que no existe en absoluto, no podemos hablar, y no podemos tener un pensamiento sobre eso, y ni siquiera podemos tener ninguna relación sobre eso, entre comillas, porque no hay nada, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo explicamos que oraciones de este tipo son verdaderas? Les pedí que empecemos esta argumentación a partir de un ejemplo verdadero de una oración existencial negativa. Si es que ustedes no me admitían este ejemplo, les pedí que ustedes en su mente imagínense algo que sí aceptan, con respecto a la cual hay, que es una oración existencial negativa, pero que sea verdadera, ¿sí? Bien, ahora, entonces, primera conclusión. El atribuir la existencia a un individuo no es lo mismo que atribuir cualquier otra propiedad. La existencia es una propiedad especial, pero no de individuos. No es una propiedad de individuo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la propiedad? La existencia es una propiedad de segundo nivel, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Es una propiedad de una propiedad, ¿sí? Y aquí viene la genialidad de Frege, y después de él, otros filósofos, como por ejemplo Quine, que veremos en otro capítulo, va a adoptar parte de esta solución, ¿sí?
Pensemos el... A ver, continuemos con este mismo ejemplo, aunque aquí me van a permitir que me invente una palabra para poder explicar la solución a la que llega Frege a partir de esta dificultad de las oraciones existenciales negativas. En el texto de Lorenzo se pone el ejemplo de Sócrates no existe. Yo estoy utilizando otro ejemplo. ¿Sí? A ver, ¿qué significa esto de niveles de entidades? Verán, voy a expresarles 3 niveles. Me parece que hay infinitos niveles, pero basta con que comprendamos los 3 primeros niveles más básicos para entender la propuesta de Frege. En el nivel más básico, ¿sí?, están los individuos. ¿Sí? Está ahí Sócrates, está el pizarrón, está este marcador, estamos cada uno de nosotros, etcétera. ¿Sí? Mi tacita de agua, ¿sí?, el cuaderno que ustedes o la hoja de papel que están utilizando, etcétera. Ahora, un segundo nivel es el de las propiedades de esos individuos. ¿Sí? Las cualidades, o si quieren, los atributos, las características que tienen los individuos. Pensemos en los famosos, las categorías, que no son sustanciales para Aristóteles, los accidentes. Cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, relación, posición, hábito, creo que es espacio y tiempo. Si es que no lo dije antes, perdón. Bien, pensemos, por ejemplo, en el caso, el pizarrón está en el primer nivel, el más bajo. Ahora, ser rectangular, ser blanco, estar sucio, ser nuevo, ser pequeño, esas son propiedades, están en un segundo nivel. Es una entidad de distinto tipo. ¿Sí? Aquí estamos hablando de tipos de existencia. ¿Sí? Este pensamiento no es lo mismo que Platón. No es que acá están las cosas sensibles, materiales, movedizas, y aquí tenemos las formas. No. No hay comparación. Platón es otra teoría. Esto es Frege. ¿Sí? Ahora, entonces, se comprende, aquí están si es que acá abajo está Sócrates, aquí está el ser griego, ser filósofo, ser humano, esposo de Jantipa, profesor de Platón, condenado a beber la cicuta, etcétera, etcétera, ¿sí? Propiedades de individuos. Vamos a ver tercer nivel. ¿Qué tipo de entidades están en este nivel superior al de las propiedades de individuos? Ahí está la existencia. Es una propiedad de segundo nivel. ¿Y qué es una propiedad de segundo nivel? Una propiedad de una propiedad de primer nivel. ¿Sí? Pero del segundo nivel para arriba estamos en el nivel de propiedades. ¿Sí? ¿Y cuál sería el cuarto nivel? El de las propiedades que se aplican
a las de segundo nivel. El quinto nivel es el conjunto de las propiedades que se aplican a las del nivel anterior, inmediatamente anterior, y así al infinito. ¿Sí? Ahora, acá está la existencia. Entonces, cuando Frege dice que la existencia no se predica de los individuos, eso podemos representarlo, lo voy a representar con una flecha roja y le voy a poner ahí una X. Esto no hay cómo, es imposible. En cambio, ¿de qué se predica la existencia? De las propiedades de primer nivel. Y eso lo voy a simbolizar o lo voy a representar con una flecha verde. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, apliquemos esto al ejemplo que tenemos de que partimos. El círculo cuadrado no existe. A ver. Y aquí, si es que hubiéramos nosotros empezado con Caperucita Roja, verán, en realidad, para ser más exactos, debería empezar la oración con el artículo definido en singular. No es simplemente círculo cuadrado, sino el círculo cuadrado. Si es que tendría que ubicarle en algún lugar en esta escala, ¿dónde pondría el círculo cuadrado? En el nivel más bajo. ¿Sí? Ok, ahora podría decir, si es que algo fuera el círculo cuadrado, tendría que ser una figura geométrica. Podría ser una figura admirable, maravillosa. Podría también decir es imaginaria, etc. Pero cuando digo que el círculo cuadrado no existe, y con esto acabo, esa afirmación, cuando esta propiedad de existencia no se está predicando del círculo cuadrado, porque eso mismo no existe, ¿sí? Entonces, verán que yo me expresé en modo subjuntivo. Dije que si existiera el círculo cuadrado, ¿dónde le pondría? No es lo mismo que decir ¿dónde le pongo? Creo que por apurado, sin la suficiente meditación, en verdad, al comienzo les hice esa pregunta. Pero luego, corrigiendo, obviamente me di cuenta de que lo que estaba diciendo no es completamente correcto y por eso ajusté mi propia expresión, mi modo de hablar. Entonces, si es que en algún lugar estuviera el círculo cuadrado, sería a nivel de los individuos. ¿Sí? Aquí estaría Caperucita Roja, Sancho Panza, la gallina campeona mundial de ajedrez, etc. ¿Sí? Ahora, ¿la existencia dónde está? La existencia no está en este nivel 2, que es el de la propiedad de los individuos, sino que está acá. ¿Es propiedad de qué? Es una propiedad de otra propiedad. ¿Sí? ¿Cuál es esa propiedad? ¿Sí? La propiedad de ser un círculo cuadrado. Podríamos decir la círculo cuadraticidad, si me permiten la expresión. Por eso le estoy diciendo que me voy a inventar una palabra para expresar lo que quiere decir Frege. Si estuviéramos hablando de Caperucita Roja no existe, entonces diríamos la caperucidad es vacía. Esa es la inexistencia. Tanto la existencia como la inexistencia están en este tercer piso de esta escala ontológica. ¿Sí?
el tercer piso está integrado por o constituido por las propiedades, no de individuos, sino propiedades de individuos. Eso es propiedad de segundo nivel. ¿Sí? Bueno, se me acabó la hora. Me he tomado el tiempo como para que ustedes traten de comprender. Sé que tal vez esta es una de las partes más complicadas de todo el texto, pero he tratado de ir despacio poniendo las premisas necesarias para que se pueda comprender este pensamiento de Frege. La próxima clase, bueno, tengo 2 horas. Sí, entonces pensaba que ya se acababa la sesión. Permítanme redondear este pensamiento para que quede completamente claro. No creo que en absoluto el pensamiento de Frege sea confuso, oscuro, nada de eso, en absoluto. ¿Sí? Aquí hay la más perfecta claridad. ¿Tiene su grado de dificultad? No lo niego, pero cuando uno estudia concienzudamente, tratando de comprender, obviamente esto se va a hacer comprensible. ¿Sí? Bien, entonces, verán, les digo que tanto la existencia como la inexistencia son 2 propiedades que están al mismo nivel. Tanto la afirmación de existencia como su negación. No son propiedades de individuos, eso es lo primero que les expliqué, sino, ¿sí?, son propiedades de segundo nivel, y eso significa que son propiedades de primer nivel. Ya, ahí estamos expresándonos de modo más preciso y exacto. ¿Ya? Verán, entonces, hablemos en general. ¿Sí? Ahora pasemos. Yo partí de un ejemplo de una oración existencial negativa, pero en realidad el análisis que hace Frege se aplica también a las oraciones existenciales afirmativas. ¿Sí? Ahora, tomemos un ejemplo de oración existencial afirmativa para tratar de comprender cómo concibe Frege la existencia. Hablemos de un personaje como, díganme ustedes, un ejemplo de una persona viviente que sea famosa. A ver, pero necesito que... hablemos... La selección del nombre de esa persona es importante porque necesito formar un sustantivo a partir del apellido de la persona. Un adjetivo abstracto. Profe, ¿Perdón? ¿debe ser de algún cuento así fantástico? No, una persona real, alguien que exista. Por ejemplo, digamos, Napoleón existe o Sócrates existe. ¿Sí? Recuerden, los filósofos suelen desconocer la cuestión del tiempo. Sabemos que Sócrates ya murió, Napoleón igual, y seguimos con los ejemplos de Sócrates existe. ¿Sí? Desde el punto de vista lógico, no hay ningún problema en eso. Abstraigamos la cuestión de la temporalidad. ¿Sí? Estoy hablando de un ser que vivió, pero que era de carne y hueso, Sócrates. ¿Sí? Una persona igual como cualquiera de nosotros. Entonces, analicemos esa oración, Sócrates existe. ¿Sí? Ya. A ver, aparentemente, bueno, estoy hablando de una oración. Voy a encerrar estas 2 palabras entre signos, entre comillas, perdón. Con esto, inequívocamente, está claro que esto que está aquí no es un hecho, sino
dos palabras que forman una oración. Aquí tengo el sujeto, acá tengo el predicado, o si quieren, el atributo. Bien, ¿cómo entendemos esta oración? Pero esta es una existencial afirmativa, no es negativa. En vez de Sócrates podríamos poner a alguien como Lenin Moreno, Donald Trump, etcétera, o cada uno de nosotros. ¿Sí? Bien. Ahora, al igual, si es que Frege está pensando que si en el caso de las oraciones existenciales negativas, que fue nuestro punto de partida, existencial negativa, si a partir de esos ejemplos llegamos a estas conclusiones de acá, eso mismo tiene que aplicarse a la existencia en general. Entonces, generalicemos. ¿Sí? No puede ser que esta oración lo que diga es que estamos asignando la existencia a Sócrates. Eso no es así. Voy a poner con una flechita roja. Roja significa que eso es falso, que no es aceptable. ¿Ya? Le pongo una flecha con rojo y además le añado una X para rechazar. Eso no se da, no es real. Entonces, ¿de qué de qué habla esta oración? ¿Sí? Al igual que las existenciales negativas, la existencia es una propiedad de otra propiedad. ¿Sí? Esta oración está hablando de dos propiedades. ¿Cuál es la primera propiedad? Alguien me puede, y este ejemplo está en el texto. ¿Quién me dice cuál es la propiedad de primer nivel de la que habla esta oración? A ver, esa pregunta debería merecer un punto de regalo. A ver, al primero o la primera que me diga, le doy un punto. Nadie. Cristian dice grado de verdad. No. Profe, sí. Ya. Cristian, ¿qué dice usted? ¿Alguna pregunta? Sí leí los mensajitos en las notificaciones. No, no es correcto. No. No es esa la respuesta. Nadie responde. O bueno, correctamente. Verán. A ver, simplemente tendrían que... Yo ya les hablé de la caperucidad, de la circulocuadraticidad. Profe, disculpe, hay un mensaje de Fernando. A ver, ya, perdón, no le vi. A ver, dice, Sócrates es mortal, Sócrates es mortal. No, no, no. No. Gracias por llamarme la atención a leer el conversatorio. La propiedad de ser Sócrates, entonces. La socraticidad, podría decir. Sí, muy bien. ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién habló? Fabricio. ¿Fabricio? Perfecto. Sí. Se ganó un punto. Ya le anoto, espérese. Bien. Entonces, bien. Entonces, con Sócrates armamos una propiedad. ¿Cuál? La de ser griego, la de ser ateniense, la de vivir en el siglo V, la de ser esposo de Jantipa, de ser bajo, de usar sandalias, una túnica, de ser maestro de Platón, de ser ese insecto que les picaba a sus conciudadanos, de morir condenado bebiendo la cicuta, etcétera, etcétera. Con todas las propiedades armamos una entidad que sea la socraticidad. Y esa propiedad
De ella estamos hablando cuando decimos Sócrates existe. Y la socraticidad, esta es una entidad de segundo nivel, el nivel 2. Está acá. Es una propiedad de primer nivel porque Sócrates ejemplifica la socraticidad. ¿Sí? Napoleón ejemplifica, ilustra la napoleonidad. ¿Sí? Bien, ahora, si es que hay la propiedad de sanchopancidad, por supuesto que sí es una propiedad, ¿sí? Es la propiedad de ser el compañero de Don Quijote, de ser gordito, de montar un burro, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esa propiedad es la que existe, ¿sí? Fíjense, entonces, la existencia no se predica de los individuos, sino de una propiedad de primer nivel. Está acá, ¿sí? Ahora, con otras palabras, ¿qué es la existencia? Si es que es una propiedad de primer nivel, ¿sí? La existencia es una propiedad de segundo nivel. Digo, propiedad de segundo nivel, pero eso está en el tercer piso de la escala ontológica, ¿sí? Tal vez puedo borrar los números porque esto tal vez les va a confundir. Más bien, quedemos ahí, ¿sí? Propiedad de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, etcétera, ¿sí? Las propiedades de segundo nivel se aplican a las propiedades del nivel inmediato inferior, ¿sí? La socraticidad es una propiedad de primer nivel y de ella decimos, ¿qué cosa? La socraticidad ¿a qué equivale la existencia? ¿Quién me da la respuesta? Otro punto más suplementario al que me da la respuesta, excepto Fabricio. Posiblemente usted tiene la respuesta, pero vamos a ver, demos oportunidad para que otros compañeros se ganen el punto. ¿No? Bien, entonces la socraticidad está ejemplificada. Estar ejemplificada, eso es, estar ejemplificada una propiedad de primer nivel. Eso es lo que significa la existencia. ¿Sí? Esta es la concepción de Frege. En cambio, la inexistencia, el no ser, es lo contrario, que una propiedad de primer nivel no está ejemplificada, no tiene individuos que caigan bajo esa propiedad. ¿Sí? A ver, vamos a hacer aquí un pequeño receso. Démonos unos 5 minutitos para descansar un poco, oxigenarnos un poco y volvemos para terminar esto con la crítica que hace Lorenzo Peña y avanzar un poquito más, ¿sí? A ver, bueno, vamos 10 minutos para que regresemos con más ganas y poder avanzar hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces paro aquí la grabación y volvemos.